que estamos repasando el papel de la Iglesia en la Edad Media europea en general y española en particular, digo, y que es un papel decisivo, sin él no se puede entender nada de ese periodo, porque la Iglesia era literalmente el cerebro del orden medieval, y para cerebros el del hombre que llegó al papado en el año 1000, Gerberto de Aurillac, un benedictino francés formado en Cataluña y uno de los hombres más sabios de su tiempo. Su vida, lo veíamos ayer, nos está sirviendo para reconstruir el lugar de la Iglesia en aquel tiempo. Ayer veíamos su dimensión cultural, hoy vamos a ver su dimensión política. Ayer habíamos dejado a Gerberto con dos asuntos grandes entre manos. Uno, asegurar la transmisión de la corona francesa a la dinastía Capeta. El otro, defender la candidatura de Otón III para el trono imperial romano germánico. Son dos asuntos distintos, pero ambos tienen una nota común. En los dos casos, la posición de Gerberto será favorecer el poder monárquico, que es el poder político de derecho, frente a los nobles, que estaban siendo ya el poder político de hecho. Esa posición de Gerberto no será inusual, al revés. En líneas generales, la Iglesia casi siempre va a apostar por los reyes frente a los nobles, y será una elección cargada de consecuencias, porque ese era precisamente el gran problema político de este tiempo. Ahora veremos por qué. Vamos a empezar por nuestro escenario, que es la España de la Reconquista. Aquí ya hemos visto en la estrella polar cómo en el Reino de León el Estado eclesiástico desempeñaba funciones directivas en la repoblación de territorios. No solo los monasterios actúan como centros de la organización territorial, y ya lo habían sido desde época goda, sino que además los abades y obispos reciben tierras cuyo cultivo y explotación dirigen personalmente en tanto que propietarios. Esto venía siendo así desde el principio de la Reconquista. Primero fueron el obispo Juan en Valpuesta y los pioneros Vítulo y Hervigio en los valles de la Bureba, rectores de pequeñas comunidades religiosas y agrarias apiñadas en rústicos monasterios que construyeron con sus propias manos. Después, y andando el tiempo, veremos auténticos magnates repobladores como los obispos Indisclo en Astorga y Frunimio en León, propietarios de grandes extensiones que, como es natural, llevaban aparejado un poder político y económico importante. Bien es cierto que esas propiedades no eran posesión personal suya, no eran de Indisclo o de Frunimio, sino que iban vinculadas al cargo que ocupaban. Pero atención, porque en ese mismo momento empieza a producirse en toda Europa y en España, con las limitaciones que ya hemos visto aquí, el gran cambio feudal. El poder político de los reyes mengua, crece el poder de los señores de la tierra. Las relaciones en el interior de la comunidad pasan a concebirse expresamente en términos de fidelidades personales y vasallajes. Este cambio trae consigo una primera consecuencia negativa, y es que los señores feudales, dueños absolutos de su territorio, pugnan por aplicar un severo régimen de servidumbre en sus dominios. Como nadie más que ellos marca la ley, el paisaje se presta a todo tipo de violencias y extorsiones. Aquí ya hemos visto cómo llegó a ser la situación en el Reino de León, donde la Iglesia denunciaba que los nobles, aprovechando el caos creado por las guerras de Almanzor, habían empezado a comportarse como auténticos bandoleros. La Iglesia lo denuncia, pero la Iglesia también forma parte del proceso feudal, como todos los estamentos. Y la cuestión que se plantea a mediados del siglo X en toda Europa y también en España es si acaso esta participación tan directa en el orden político no estaría perjudicando a la pureza de la fe. Claro, los señores de la guerra y de la tierra, los señores feudales, fundan monasterios un poco por todas partes y llegan a adquirir un peso excesivo también en la organización de la vida religiosa. Por esa vía se llega inmediatamente a la corrupción. La palabra del momento es simonía, a saber, el tráfico especulativo sobre los bienes eclesiásticos. Como los títulos del alto clero, abadías, obispados, etcétera, llevan aparejados importantes beneficios económicos, muchos van a intentar controlar esos cargos para aumentar sus riquezas. Y así veremos cómo los bienes de monasterios y catedrales serán frecuentemente expoliados y repartidos entre sus patronos. El escándalo es generalizado y muy en primer lugar es generalizado en el propio Estado eclesiástico, que no tolera tales abusos. En la España medieval tenemos un ejemplo muy concreto de esas prácticas de simonía. Es lo que ocurrió en el monasterio catalán de Sant Benet de Bages, teóricamente bajo autoridad papal, pero en el que la familia fundadora, los Sala, se había reservado derechos importantes.
Desaparecido el noble impulso de los fundadores, los nietos de estos terminaron nombrando como abades a personajes que se dedicaron simplemente al tráfico de bienes. Vendieron joyas y libros, empeñaron ropas, arrendaron a precios abusivos los animales de granja. Todo ello con grave perjuicio de los monjes del monasterio y de los campesinos a él sujetos. El escándalo fue tan enorme que el caso llegó a Ramón Borrell, el conde, y este a su vez lo llevó al mismísimo Papa Gerberto para que tomara una decisión. Eso fue ya en el año 1002. La decisión en estos casos solía ser siempre la misma. ¿Cuál? Pues que los propios monjes eligieran un patrono de fiar, encomendar a ese patrono, la gestión de los bienes monásticos y en cualquier caso poner por encima de todo la autoridad del Papa. Bueno, ¿y qué significaba esto? Pues en la práctica significaba que los señores feudales quedaban privados, en la medida de lo posible, del gobierno directo de los monasterios y del disfrute de sus bienes. Este era el espíritu que había empezado a expandirse desde Cluny, que había penetrado en España a mediados del siglo X y que, al cabo, iba a permitir enderezar la situación. Entregar a la Iglesia el gobierno de sus propias comunidades, de su propia organización, significaba limitar en medida muy acusada las posibilidades de corrupción, de simonía. Seguiría habiendo abusos, sí, pero ya no serían la norma, sino la excepción. Un matiz importante, no debemos pensar que el Estado eclesiástico llevaba siempre consigo una situación socioeconómica privilegiada. En el orden clerical había tanta jerarquización como en el resto de la sociedad y nada tenía que ver la condición de un prelado de ciudad importante con la de un abad de monasterio pobre, incluso si su dignidad eclesiástica era la misma, como nada tenía que ver la vida de un sacerdote de la corte con la de un monje de cualquier convento rural. Nada tenía que ver la posición del obispo de Santiago, un Sismando, por ejemplo, que era un auténtico magnate, con la de un párroco de Sepúlveda. Lo que sí caracterizaba a todo el orden eclesiástico, fuera cual fuere su posición socioeconómica, era la autoridad espiritual. En la Iglesia, custodia de la fe y de la cruz, descansaba la justificación y el sentido de todo el orden. Y precisamente por eso, y esto es muy importante señalarlo, la corriente renovadora que protagoniza la Iglesia en este momento no se limita a su propia organización interna, sino que afecta a todo el orden político. Frente a la fragmentación del poder en manos de los señores feudales, la Iglesia se pone del lado de los monarcas. Y es que era una cuestión de principios. En el orden medieval, el rey reina porque Dios lo ha querido. Su reinado es un reflejo, pálido, pero reflejo, al fin y al cabo, del reinado de Dios. Y menoscabarlo es tanto como subvertir el orden que Dios ha querido para su pueblo. Por eso, los obispos españoles, lo mismo en León que en Navarra o en el condado de Barcelona, estarán siempre al lado de los prínceps, es decir, del poder superior, y frente a los intentos feudales por hacerse con parcelas cada vez mayores de poder. Y por eso este Gerberto de Aurillac, el Papa Silvestre del que aquí estamos hablando, puesto en la tesitura de intervenir en política, preferirá primero a los capetos en Francia, porque encarnaban la continuidad del principio monárquico, y después a Otón III en el Imperio, porque representaba la legitimidad dinástica. De esta forma, la Iglesia contribuyó de una manera muy notable a las grandes reformas políticas de los siglos IX y X, que podemos enunciar en una fórmula: poner coto a los abusos feudales, cristianizar las relaciones en el mundo feudal, sacralizar el principio de jerarquía. De paso, la Iglesia, y en particular el movimiento de Cluny, será decisiva para que la figura del guerrero empiece a tener un sentido esencialmente cristiano como defensor de la fe. A nuestro amigo Gerberto aún le esperaban muchos desafíos. No de todos salió con bien, y entre otras cosas verá cómo su nombre es difamado por quienes, celosos o envidiosos o enemigos políticos, le acusarán nada menos que de haber pactado con el diablo. ¿Por qué? Por sus conocimientos científicos. ¿Un papa acusado de satanismo por su vocación científica? Pues sí, así fue. Y eso nos va a llevar mañana a revisar otro tópico de nuestro tiempo, a saber, aquel según el cual la Iglesia medieval perseguía con saña a la ciencia. Nada de eso, mañana lo veremos. La estrella polar.